Bendiciones en Cristo, contento con el Señor por sus grandes verdades y como siempre dispuesto a compartir. Vamos a disfrutar por un momento su extraordinaria palabra. Hoy se abordará el tema la división, causa de tropiezo. Leo en el nombre de Jesucristo Romanos capítulo 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. El problema de la división es necesario abordarlo con mucho cuidado. Nótese que es un problema que viene desde los inicios del cristianismo. Pablo, en esta carta, después de enviar cualquier cantidad de saludos a los santos, termina abordando de manera muy precisa el tema de la división. Muchos pastores, líderes y creyentes con un celo mal direccionado toman este versículo para lapidar e incluso aniquilar a muchos miembros o consiervos que tratan de presentar un punto de vista sobre una determinada temática o sencillamente no están de acuerdo con algún mandamiento de hombre dentro del marco organizacional y de inmediato es etiquetado como divisionista. Observe que Pablo dice, fíjense en los que causan divisiones. Fijarse es sinónimo de prestar atención, de percatarse, de observar con mucho cuidado. Pablo está planteando que no se vayan a la ligera a señalar a alguien porque dice algo que en un primer momento no es de agrado, de tu línea de pensamiento, o a ti te suena extraño o simplemente afecta tus intereses. Hace 30 años, en muchas organizaciones del nombre, quien promovía la compra de un televisor o un Betamax fueron tildados de divisionistas. Incluso muchos fueron vetados y destituidos de sus cargos. Eran vistos como una amenaza, promotores de sacrilegios, y de inmediato aquel errado celo ministerial y absurdo cuidado de la grey los indujo a cometer tremendos errores. Era un cuidado realmente de las ideas de los jerarcas que creyeron e hicieron creer a muchos que era pecado, y en vez de enseñar el buen uso, les pareció más fácil satanizarlo. Para señalar a alguien, quien quiera que sea, de divisionista, debe definirse qué es división en el contexto que Pablo lo expresa. Muchos siguen aún defendiendo y con temores de que se les divida es la organización. Y eso no es tipificado como pecado. Y no estoy incitando a la división. Simplemente estoy aclarando qué es la división. Ya que para nadie es un secreto que algunas organizaciones son desorganizaciones, son un desastre. Existe mala administración, malversación de finanzas, no hay entrega de cuentas claras, de bienes raíces, hay problemas, hay conflictos graves dentro de los mismos directivos, entre otros aspectos que no vale señalar. Pero para quienes logran percibirlos, prefieren adherirse a otras organizaciones, a otras denominaciones que también profesan la sana doctrina. Y Pablo considera que el divisionista no es ese, sino aquel que mutila o le añade a la sana doctrina, es decir, a la sana enseñanza novotestamentaria que ellos habían dado a través de su ministerio. En este orden de ideas y bajo esta perspectiva bíblica, se puede concluir que si un miembro, un líder, un ministro, un pastor, incluso un jerarca, trata de introducir como doctrina o enseña algo que no dice, que no está conforme a las palabras de Dios en el marco del cristianismo, sencillamente ese personaje es divisionista, no de la organización, sino está dividiendo la verdad. Es lo que dice Pablo, los que dividen la doctrina. Recuerden que cuando Pablo y los apóstoles ejercen el ministerio, incluso siglos después, no existía la recopilación del pacto novotestamentario como en este tiempo. Esta carta fue dirigida a los creyentes en Roma,
pero pasaba muchos años para que llegara esa información a otras congregaciones. Incluso durante siglos, la verdad doctrinal anduvo en el marco de la tradición al ser transferida de manera verbal entre los santos. Hoy no tenemos mucho problema para definir y detectar al divisionista, pues tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. No interesa quién lo diga, pero si no predica y no enseña como dice la verdad testamentaria, esa persona es un divisionista. El cuidado de Pablo era que no se torciera o no se tergiversara la verdad que el Espíritu del Señor les inspiraba para transmitirla a los santos por medio de las misivas o de las cartas. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10, Pablo llama a la unión perfecta en una misma mente y en un mismo parecer, cosa que solo se puede lograr cuando nos referimos a la verdad como está escrita. Cuando no se logra, sencillamente hay división. Y es ahí donde hay que revisar quién es el que está dividido, quién es el que efectivamente está dividiendo la sana doctrina. Por tal razón, Pablo, también juntamente en mutuo acuerdo por el mismo Espíritu, vemos que Pedro dice que hay algunas cosas que escribe Pablo difíciles de entender, pero hay otras que Pedro también las ratifica, y vemos allí en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10, hay una gran recomendación para evitar la división de la doctrina. Dice, el que hable conforme a las palabras de Dios, no como usted cree o piensa o como pensaron algunos mortales en décadas anteriores, e incluso tampoco como siguen pensando varios de sus prosélitos que a causa de su estatus dentro de las congregaciones o de las organizaciones quieren imponer sus enseñanzas, y a su vez esas enseñanzas están tergiversadas y no tienen base bíblica, y nadie dice nada sino todo el mundo dice amén, simplemente porque lo dijo el jerarca o lo dijo la máxima autoridad de esa organización. Pero lamentablemente, si no habla como está en la Biblia, es puro argot religioso y está dividido de la sana doctrina. Por eso Pablo le recomienda a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas, porque haciendo esto te salvarás tú y los que te oyeren. Piensa en el sentido contrario que pudiera suceder. Entonces Pablo es muy preciso en este grupo de divisionistas que hablan fuera de la Biblia. Sus ideas, sus emociones los inspiran a tal extremo que se atreven a hablar incluso blasfemias, y muchos, a causa de esos sentimientos, de esos intereses personales, temen señalarlos de divisionistas. Y efectivamente, si no hablan por la palabra de Dios, están dividiendo la doctrina. Pablo fue muy puntual. Dice, los cuales causan tropiezos. Si tú lees la versión Reina Valera de 1909, para los que están casados con la de 1960, dice escándalos. Esas situaciones generan escándalos en contra de la verdad, porque la verdad se defiende sola. La verdad es simplemente la verdad. Hoy parece que el escándalo y el señalamiento no es contra aquellos que dicen y enseñan sus torceduras, sino que arremeten contra los que no dicen amén a esas tergiversaciones o simplemente las cuestionan. Y es a esos a quienes señalan de divisionistas y tropiezos, cuando no es eso lo que dijo el apóstol Pablo, como lo observamos en esta escritura. Y no olvides, Pablo escribiendo a Tito, capítulo 3, versículo 10, dice: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Y Judas da la razón: los que andan según sus malvados deseos y tuercen la verdadera doctrina, es decir, la enseñanza tal cual como aparece en el pacto nuevo testamentario. Recuerda, divisionista es aquel que enseña y predica cosas que no dice la Biblia.
Te invito a seguir en contacto con la verdad y recuerda, escudriña la Biblia para que los reconozca y no te engañen esos divisionistas. Estás dentro del rebaño. Tu conexión con Cristo es importante. Su hermano y amigo, Pastor Arnoldo Rincón. Bendiciones.